La matriz de confusión es una matriz que permite visualizar el desempeño de un clasificador. Su organización típica es la siguiente. En las filas van los valores reales, o sea, la muestra de datos, y en las columnas va el pronóstico del modelo o estimador. En el caso binario, la P representa el valor positivo y la N el valor negativo. PP representa Predicted Positive cuando se pronostica valor positivo y PN es Predicted Negative o pronóstico negativo como tal. De esta forma, la unión de PP y P corresponde a True Positive, o sea, valores positivos que fueron pronosticados como positivos. True Negative, que son valores en la realidad negativos que fueron pronosticados como negativos. FP representa los falsos positivos o valores que son negativos en la realidad pero que fueron pronosticados como positivos. Y FN representa los falsos negativos que son valores positivos que en la realidad fueron pronosticados como negativos. De esta forma, la diagonal principal entonces representa los elementos que fueron correctamente clasificados, mientras que la otra diagonal representa todos aquellos elementos que fueron mal clasificados. El cálculo de la matriz de confusión se implementa en la función Confusion Matrix que se encuentra en la librería Metrics de Scikit-learn. Para su cálculo se requiere el vector de valores reales o true y el vector de pronósticos calculados con el estimador que corresponden al YPRED. Si se asume que el 1 es el verdadero o positivo y el 0 el falso o negativo, el conteo manual nos arroja los siguientes resultados. Tenemos un caso en el cual el Y pronosticado es 1 y el verdadero es 1, que corresponde al valor que tenemos en esta esquina. Tenemos 10 casos en los cuales el Y verdadero es 0 y el pronosticado correspondiente también es 0. Este valor corresponde al 10 que tenemos en esta posición de la matriz de confusión. Tenemos 3 casos en los cuales el Y verdadero es 1 y el Y pronosticado es 0. El valor que tenemos acá. Esos corresponden a los falsos negativos. Finalmente tenemos un valor en el cual el Y es 0, el Y real, y el pronosticado es 1, que corresponde a este 1 que tenemos en esta parte. Este corresponde a los falsos positivos. La función Confusion Matrix requiere los siguientes parámetros. El Y verdadero, el Y pronosticado que corresponde al valor computado con el estimador, la lista de etiquetas que se pueden utilizar para nombrar las filas y columnas de la matriz y un parámetro de normalización que tenemos especificado en este caso como none. Esto indica que cuente los casos y los presente. Ese es el resultado que aparece acá como salida de la celda, donde tenemos los casos que habíamos enumerado de forma manual en la parte superior. Normalize entonces puede tomar 4 valores. None, en que es el conteo de casos. True, en cuyo caso se realiza la normalización a través de las filas. Pred, que corresponde a predicted, y el cual obliga a que se realice la normalización a través de las columnas. Y all, en el cual se realiza la normalización a través de toda la población o todos los casos como tal. Como dije anteriormente, entonces none produce el conteo de casos. Cuando se usa la etiqueta labels, produce entonces una indexación de la matriz basada en etiquetas. En este caso, labels 1, 0 causa entonces que el primer elemento sea el 1, tanto en filas como en columnas, y posteriormente el 0. Noten entonces que la matriz es diferente a la presentada en la parte superior, porque en la de arriba tendremos entonces 0, 1, mientras que en esa tenemos 1, 0. En este ejemplo utilizo pandas para colocar nombres a filas y columnas y hacer más entendible la matriz. Específicamente estoy nombrando las columnas como PP y PF, Predicted Positive, Predicted False, en este caso 1 indicando que se está pronosticando el 1, 0 que se está indicando que es 0
y lo mismo para los índices que corresponden a los valores reales. En este caso, el resultado es la matriz que aparece como salida de la celda número 3. Es posible extraer los elementos de la matriz de confusión transformándola con Ravel. En este caso entonces obtendremos TN, FP, FN y TP. True negative, false positive, false negative, true positive. La impresión entonces nos da los valores que aparecen acá como salida de la celda. A continuación voy a discutir cómo se lee la matriz de confusión cuando tenemos más de dos clases. Como ejemplo vamos a utilizar el dataset del iris. Cargamos en las líneas 8 y 9 el X y el Y y los nombres de clases en la línea 10. Los datos son divididos en entrenamiento y testing utilizando Train Test Split. Como estimador utilizamos una máquina de vectores de soporte para clasificación de kernel lineal C igual a 0.001 y entrenamiento realizado sobre los conjuntos X y Y de Train. El entrenador clasificado es almacenado en la variable classifier. Y de este vamos a utilizar la función fromEstimator para computar directamente la matriz de confusión. Este recibe el estimador, que es la variable classifier, el conjunto X y la salida Y para la componente de testing. Los labels que se van a imprimir corresponden a los nombres de clases, mapa de azules para el color map y normalización igual a none. En la línea 27 imprimimos la matriz de confusión como tal, mientras que en la línea 29 utilizamos la función show de matplotlib para visualizar la matriz. Como resultado tendremos entonces las clases setosa, versicolor y virgínica. Esas corresponden a las filas y en el mismo orden a las correspondientes columnas, es decir, setosa, versicolor y virgínica. La diagonal principal indica los casos que fueron correctamente clasificados, como setosa, versicolor y virgínica. Los valores por fuera de esta diagonal corresponden a casos mal clasificados. Estos mismos valores son impresos como texto mediante la llamada aprint que habíamos realizado antes. Ahora, el parámetro normalize admite el valor de true que causa que la normalización sea realizada a través de las filas. En este caso, lo que se hace es dividir los elementos de la fila sobre la suma calculada sobre dicha fila. De esta forma, entonces, .62 más .38 nos va a dar 1. Y en los otros dos casos tendremos 1 y 1 también. En el caso de normalización por las columnas, o sea, indicando normalize igual a prep, se obtienen entonces valores en los cuales los elementos de cada columna son divididos sobre la suma de la columna como tal. Es así como .4 más .6 da 1. Cuando normalize es igual a all, se realiza la división de cada elemento de la matriz sobre el total de casos. De esta forma, .34 más .26 más .16 más .24 es igual a 1. La normalización de los valores, ya sea por filas, columnas o por toda la matriz, permite obtener valores porcentuales que son indicadores de ciertas propiedades sobre las cuales hablaremos más adelante. La función Accuracy Score permite computar la cantidad o porcentaje de predicciones correctas. Su cómputo puede especificarse de dos formas. La primera es a través de la matriz de confusión, mientras que la segunda es a través del uso de la función indicador. En el primer caso, el numerador corresponde a la suma de elementos correctamente clasificados, o sea, la diagonal de la matriz de confusión, mientras que el denominador corresponde a la suma del total de elementos, es decir, la suma de los 4 elementos correspondientes a la matriz de confusión. El denominador en algunos casos también es especificado como la suma del total de elementos positivos y negativos
del vector de valores reales, es decir, P más N. Pero también podría ser especificado como la suma de los pronósticos positivos más los pronósticos negativos. En cualquier circunstancia, noten entonces que PP más PN es la suma de columnas, mientras que P y N es la suma de filas, y al sumar P más N o PP más PN nos da el total de elementos de la matriz. El accuracy o precisión también puede ser especificado mediante el uso de la función indicador. Esta función se define de la siguiente manera. Si X pertenece a A, el resultado es 1 y 0 en caso contrario. De esta forma, para la definición de la precisión tenemos que la función indicador será igual a 1 cuando el pronóstico es igual al caso real, o sea, 1 cuando está correctamente clasificado el ejemplo y 0 en caso contrario. Al aplicar la sumatoria obtendremos la cantidad de ejemplos correctamente clasificados y al dividirlo sobre el total de ejemplos que tenemos n, tendremos entonces el porcentaje de elementos correctamente clasificados. A continuación tenemos entonces un ejemplo de la función accuracy score. Para ello definimos entonces los siguientes valores como pronosticados y verdaderos y la llamada a la función accuracy score con los siguientes parámetros. El y verdadero, el y pronosticado, calculado con el clasificador que se está usando, el parámetro normalize, que indica si se deben entregar la cantidad de elementos correctamente clasificados o el porcentaje, y los pesos que se utilizarán para ponderar cada muestra. En el caso de ejemplo tenemos dos casos correctamente clasificados, 00, 33, y dos casos incorrectamente clasificados. De esta forma, el accuracy es 0.5. En la siguiente celda tenemos otra llamada accuracy score, con la diferencia de que el parámetro normalize es falso. En este caso entonces se retornan la cantidad de ejemplos correctamente clasificados, que es 2. Scikit-learn también implementa una generalización de la función accuracy score conocida como Top-K accuracy score. Supongamos que en este caso yo tengo 4 ejemplos, los cuales pueden pertenecer a una de 3 clases diferentes, la 0, la 1 y la 2. En el caso no binario, Scikit-learn utiliza la construcción de clasificadores usualmente 1 versus 1, es decir, creará un clasificador para indicar si el ejemplo pertenece a la clase 1 o pertenece al resto, otro clasificador para indicar si pertenece a la clase 2 o al resto, y así sucesivamente. En este caso entonces tendremos 3 clases, 0, 1 y 2, tendremos 4 ejemplos y 3 scores, uno para cada clase, 0, 1 y 2, por cada ejemplo. De esta forma tenemos entonces una matriz de 4 filas por 3 columnas. La primera columna corresponde al score para la clase 0, la siguiente columna el score para la clase 1 y la última corresponde al score para la clase 2. Si consideramos el top K con la K igual a 2, deberemos entonces obtener cuáles son las clases a las que corresponden los scores más altos en cada fila, los 2 scores más altos. Para la primera fila, los scores más altos son el 0 y el 1. Para la segunda, el 1 y el 0. Para la tercera, el 1 y el 2. Y para la cuarta, el 0 y el 1. De esta forma, entonces, las dos clases con más score van a ser 0 y 1 para el primer ejemplo, 1 y 0 para el segundo, 1 y 2 para el tercero y 0 y 1 para el cuarto. La función Top-K accuracy entonces dirá que tenemos un acierto para el 0 ya que está entre los dos primeros, otro acierto para el 1 ya que está entre los dos primeros, otro acierto para el 2 y ningún acierto para el último porque el 2 no aparece en esta parte de acá. De esta forma tenemos un total de 3 aciertos sobre 4 casos en total.
La función Top K Accuracy Score es llamada con los siguientes argumentos: el Y verdadero, la matriz de scores, el K de Top K, la cantidad de etiquetas o valores correctos, que en este caso hemos usado 2, un parámetro que indica la normalización, se devuelve el porcentaje o la cantidad de casos correctamente clasificados, el vector de pesos que pondera cada muestra y un indicador si es multiclase. El resultado de la llamada a la función es entonces 0.75, tal como indicamos anteriormente que se hacía el cálculo. En la siguiente celda llamamos Top K Accuracy Score con el parámetro Normalize en False, lo que nos da entonces la cantidad de casos correctamente clasificados, o sea, 3. Scikit-learn también tiene una métrica llamada Balance Accuracy Score, la cual permite corregir el score cuando tenemos muestras que están mal balanceadas. En este caso, supongamos que tenemos un estimador que tiene como fin clasificar correo como spam o como válido. Usualmente el correo spam es muy poco frecuente en comparación con el correo válido y pueden ser porcentajes inferiores al 5%. Cuando se construye un estimador para clasificación en ese sentido, básicamente lo que ocurre es que el clasificador simplemente pronosticará todos los correos como válidos, dado que hay tan baja presencia de correos inválidos. Esto implica que tendremos un clasificador con una precisión muy alta, aunque el pronóstico sea simplemente el valor más frecuente. Es decir, básicamente es un pronóstico ingenuo que nos lleva a una no detección de los correos inválidos. La razón detrás de esto es que el estimador contiene una precisión muy alta, ya que siempre pronostica todos los correos como válidos y estos son la clase frecuente. En ese sentido, el accuracy como tal no es adecuado para poder medir entonces la eficiencia del clasificador y se debe hacer entonces una corrección para tener en cuenta que la muestra está imbalanceada. El Balance Accuracy Score es una métrica que es equivalente a el accuracy que tenemos normalmente cuando la muestra está bien balanceada, es decir, todas las clases tienen aproximadamente la misma proporción en la muestra de datos. Esta métrica puede ser fácilmente interpretada a partir de la matriz de confusión y es igual a 2 definiciones posibles. Para la primera definición, la métrica es equivalente a la media aritmética de la sensibilidad o tasa de valores positivos verdaderos y la especificidad que corresponde a la tasa de valores negativos verdaderos. Pero también es igual al área bajo la curva ROC con predicciones binarias en vez de los scores. De esta forma entonces, si tenemos la matriz de confusión, el Balance Accuracy será un medio de TP sobre P, True Positive sobre Positive, más TN sobre N o True Negative sobre Negative. El primer sumando corresponde al porcentaje de valores pronosticados como positivos respecto al total de positivos que existen en la muestra. El segundo es el True Negative, la cantidad de casos verdaderos negativos respecto al total de negativos que tiene la muestra, es decir, la tasa de valores negativos que son realmente detectados por el estimador. Estos valores corresponden entonces al True Positive Rate, esta primera parte, y True Negative Rate, que es la segunda parte o segundo sumando. Para ejemplificar los resultados y poder apreciar la diferencia que se da, tenemos una muestra con 15 predicciones. En este caso, la clase 0 es la frecuente y la clase 1 es poco frecuente, es decir, 3 sobre 15 y 12 sobre 15. Como estimador, suponemos que tenemos un estimador ingenuo que pronostica la clase más frecuente siempre, es decir, pronostica todo como ceros. Al calcular el Accuracy Score, que debe utilizarse únicamente para muestras balanceadas, nos da un valor de 0.8. Es decir, el 80% de la data es pronosticada correctamente.
El Balance Accuracy Score realiza entonces el cómputo corregido teniendo en cuenta que hay clases imbalanceadas. Este recibe el Y verdadero, el pronóstico generado por el clasificador o estimador, los pesos asignados a la muestra de datos, a cada uno de los patrones, y un parámetro falso verdadero que indica si se debe realizar un ajuste por probabilidad. Cuando se realiza dicho ajuste, el score de un desempeño aleatorio, es decir, por ejemplo, cuando se pronostica todo bajo la misma clase, es llevado a 0, mientras que un pronóstico perfecto toma el valor de 1. En este caso, entonces, nuestro resultado es 0.5. Aquí no hay ajuste. La versión implementada equivale a un Accuracy Score con pesos balanceados por clase. De esta forma, si la precisión convencional está por encima del azar, porque el clasificador aprovecha un conjunto de pruebas desequilibrado, es decir, simplemente pronostica la clase más frecuente, entonces la precisión equilibrada, según corresponda, se reducirá a 1 sobre la cantidad de clases. Nótese entonces que en el siguiente ejemplo tenemos 3 clases posibles, 0, 1 y 2, y el estimador pronostica siempre 0, que es la clase más frecuente. En este caso, por defecto, cuando tenemos esa situación, el Balance Accuracy Score da un resultado que es 0.3333, o sea, 1 sobre 3 clases. Nótese entonces que cuando adjust es igual a false, los scores van de 0 a 1. En el siguiente ejemplo tenemos entonces las mismas 15 muestras, pero el estimador siempre pronostica erróneamente todas las clases. En este caso, al realizar el cálculo de la métrica, nos da 0, 0. Nótese que cuando realizamos el ajuste, los scores se rescalan al rango 1 sobre 1 menos la cantidad de clases y 1, con desempeño 0 para scoring aleatorio. En la celda 5 tenemos entonces un estimador que pronostica la clase más frecuente. Tenemos como valores reales 1, 1, 2, 2 y el resto en ceros, los mismos 15 casos. Y para esta situación, el Balance Accuracy Score da 0.33. En este caso, cuando hacemos el adjust igual a true, vemos entonces que este valor se convierte en 0. Ahora, para la situación en la cual el estimador es completamente erróneo en todos los casos, como es este caso que tenemos aquí, noten entonces que la medida del score, Accuracy Score, es menos 0.4999. Esto claramente da una señal que indica que tenemos un estimador que tiene un desempeño mucho peor que simplemente pronosticar la clase más frecuente, lo cual sería el caso ingenuo y que debería funcionar así no tengamos modelo. Esa es la regla de juego básicamente cuando no hay información o no hay ningún modelo. En esta métrica, para calcular los pesos con que se calcula el Balance Accuracy, se procede de la siguiente forma. Si Y es el valor verdadero para la iésima muestra o iésimo patrón y WI es el peso asignado, entonces el peso de la iésima muestra ajustada se calcula como WI, la sumatoria de la función indicadora, que vale 1 o 0, 1 cuando está bien pronosticado, 0 cuando no, multiplicado por el peso original. Con eso obtenemos entonces W gorrito I, que es el valor ajustado. Si Y, sombrero, es el valor pronosticado para la diésima muestra, entonces la función de scoring es calculada como 1 sobre la sumatoria de W sub I, gorrito, por la sumatoria sobre I de la función indicadora, donde el pronóstico es igual al valor real, multiplicada por el peso ajustado. La función Classification Report permite analizar el desempeño de un estimador. Esta función genera una cadena de texto que corresponde a un reporte detallado con los principales indicadores y métricas que se utilizan en Scikit-Learn para analizar los estimadores. Para nuestro ejemplo tenemos un YTrue con valores de 0, 1, 2, 2, 0 y un Y pronosticado con 0, 0, 2, 1, 0. Como pueden observar, tenemos 0, 0 en la primera posición, 0, 0 en la quinta,
2, 2 en la tercera y 1, 0 erróneo y 2, 1 en la segunda. Adicionalmente tenemos un vector de target names para las clases 0, 1 y 2. La función devuelve una cadena de texto que estamos almacenando en una variable llamada text. Los parámetros que usa son los siguientes: el y verdadero, el y pronosticado, una lista de etiquetas que se incluyen dentro del reporte. Estas indican las clases que contiene la clasificación y son opcionales, ya que pueden ser extraídas de la variable yTrue. Una lista de target names que vienen a reemplazar las etiquetas especificadas en los labels. Deben estar obviamente en el mismo orden. Los pesos de cada muestra, los cuales afectan el cómputo de las métricas como tal, la cantidad de dígitos con los cuales se indica la cantidad de decimales que tiene el reporte, y una variable booleana llamada outputDict, con la cual se indica si el reporte, el resultado de la función, se devuelve como un string o como un diccionario. Para ejemplificar el proceso de cálculo tenemos entonces un y verdadero con valores de 0, 1, 2, 2, 0 y un y pronosticado de 0, 0, 2, 1, 0. Al suministrar estos valores a la función classification_report, obtenemos la siguiente tabla, en la cual tenemos la precisión para cada clase, el recall, el F1 score y el soporte, que es la cantidad de elementos que tiene cada clase. Adicionalmente se calcula la precisión, el promedio macro de la precisión como tal, el promedio macro del recall, el promedio macro del F1, el promedio ponderado por la cantidad de elementos de la clase para la precisión, el recall y el F1 respectivamente. Para facilitar el proceso de cálculo, lo primero que hacemos es construir la matriz de confusión. Esa tiene clases 0, 1 y 2, 0, 1 y 2, valor real, valor pronosticado, y su contenido es el siguiente. 0, 0, tenemos dos elementos. Para verdadero 1 y y igual a 0, tenemos un elemento. Para verdadero 2, salida 1, tenemos un elemento. Y para 2, 2 tenemos un elemento. Los demás son 0. Los valores de la precisión estimados son 0.67, 0 y 1.0. Estos se calculan como el true positive, verdadero positivo, dividido la suma del true positive más el false positive, falsos positivos. Es decir, el true positive para la clase 0 sobre la suma de elementos, en este caso es 3, entonces será 2/3.67, que es el primer valor. Luego, 0 sobre 1 y 1 sobre 1, que es la sumatoria de la siguiente columna. Noten que esos elementos son la diagonal principal. Noten entonces que estos valores son los mismos que tenemos acá. El recall se calcula como el true positive sobre la sumatoria del true positive más el false negative, falso negativo. En este caso entonces estamos hablando de el valor en la diagonal sobre la suma completa de la fila. Para nuestro caso son 1, 0 y 0.5 para las tres clases que tenemos. El cálculo será entonces 2 sobre la sumatoria de la fila, que es 2 también, da 1, 0 sobre la sumatoria de la fila, que es 1, da 0, y 1 sobre la suma de la fila, que será 2, nos da 0.5. El F1 score, en nuestro caso es 0.8, 0, 0.67, 0.8, 0 y 0.67. Su cálculo se realiza como 2 por la precisión por el recall sobre la suma de precisión y recall. En este caso entonces tomamos ya las dos columnas que tenemos calculadas y hacemos la correspondiente operación. Entonces, por ejemplo, 0.67 y 1 sería 2 por 0.67 por 1 sobre 0.67 más 1. El resultado de esta operación es 0.80. Luego, 2 por 0 sobre 0 más 0. Este caso es muy importante ya que por defecto no se produce el error de división por 0, sino que colocamos directamente el 0 dentro de la implementación de la función.
En la última tenemos 1 y 0.5, entonces serían 2 por 1 por 0.5 sobre 1 más 0.5 igual a 0.67. Ahora el accuracy es la cantidad de elementos bien clasificados, ejemplos bien clasificados, sobre el total de elementos. En este caso tenemos 1, 2, 3 elementos bien clasificados sobre un total de 5 que nos da 0.60. Este 0.60 aparece en esta parte del reporte. Seguidamente se calculan los promedios de la precisión, el recall y el F1 score, ya sea macro o ponderado por la cantidad de elementos. En este caso, para el promedio macro, los resultados son 0.56, 0.50 y 0.49, que son los que aparecen en esta fila de acá. Para la precisión, el cálculo se realiza como 0.67 más 0 más 1 dividido 3 igual a 0.56. Para el recall, 1 más 0 más 0.5 dividido 3 igual a 0.50. Y para el F1 score tenemos entonces 0.8, 0 y 67 dividido 3 igual a 0.49. En el caso del promedio ponderado tenemos 0.67, 0.60 y 0.59, que corresponden a los tres valores de la última fila. Estos se calculan ponderando las métricas por la cantidad de veces que aparece la clase en la muestra. Así tendremos entonces que la clase 0 aparece 2 veces, la clase 1 aparece una vez y la clase 2 aparece 2 veces. Entonces tendremos para la precisión 0.67, 0 y 1, 0.67, 0 y 1. La clase 0 aparece 2 quintos, la clase 0 1 quinto, la clase 0 2 quintos, la clase 1 1 quinto y la clase 2 2 quintos. Como resultado 0.67. Y procedemos igual para el resto de las métricas utilizando la ponderación que hemos indicado. Cuando se usa la opción output_dig igual a true, la función devuelve diccionarios en los cuales se codifican entonces los resultados. Podemos ver entonces que aquí está el class 0, que es un diccionario que contiene la precisión, el recall, el F1 y el soporte. Luego el class 1, los mismos valores, class 2, los promedios y así sucesivamente. La función Hamming loss computa el promedio de la función de pérdida de Hamming o distancia entre dos conjuntos de muestras. La distancia de Hamming entre dos strings de igual longitud es igual al número de posiciones en que los símbolos son diferentes. En nuestro caso entonces, cuando tenemos ejemplos con una sola clase, una sola etiqueta, equivale a la cantidad de datos de ejemplos mal pronosticados. Matemáticamente, esta función también se define como la cantidad mínima de sustituciones requeridas para transformar un string en otro. En nuestro caso, la función de pérdida está calculada como 1 sobre la cantidad de muestras sobre la cantidad de etiquetas que pueden haber en el conjunto de datos. En este caso, cada ejemplo tiene asignadas varias etiquetas, siendo el valor mínimo 1. Este valor se multiplica por la sumatoria sobre la cantidad de muestras y la cantidad de etiquetas de la función indicador, la que es igual a 1 cuando las etiquetas han sido mal pronosticadas. En este caso, Y, I, J es el valor pronosticado para la jésima etiqueta de la muestra I. YJ es el valor verdadero para la jésima etiqueta de la muestra I. N-samples es el número de muestras y N-labels el número de etiquetas. Hay que tener en cuenta que la ecuación anterior no puede utilizarse para más de dos clases. En el primer ejemplo vamos a calcular la función de pérdida de Hamming con los siguientes valores: Y pronosticado como 1, 2, 3, 4 y Y verdadero como 2, 2, 3 y 4. Noten entonces que tenemos 3 valores acertados y 1 errado. La función Hamming loss recibe entonces los siguientes parámetros: el Y verdadero, el Y pronosticado
y el peso para cada una de las muestras como tal. El resultado corresponde a 0.25, el cual es equivalente a una muestra mal seleccionada sobre un total de 4. En el siguiente ejemplo tenemos un get-through que contiene dos ejemplos por dos etiquetas. En este caso, para el primer ejemplo serían 0,1 y para el segundo 1,1. Y un ya pronosticado que es 0 para todas las etiquetas de todos los casos. En este caso llamamos la función de Hamming con getThrough igual a un np.array, los valores 0, 1, 1, 1 y una matriz de ceros de 2 por 2 que corresponden al y pronosticado. Como resultado obtenemos 0.75 que corresponde a tres valores erróneos, los unos respecto a los ceros, sobre un total de 4 valores, 0.75. En el caso binario son particularmente importantes las medidas precisión, recall y F. El Precision Score es la habilidad que tiene un clasificador de no predecir como positiva una muestra que es negativa. Este caso lo hemos discutido con amplitud en videos previos. Este score se puede definir fácilmente a partir de la matriz de confusión como tal y se computa como el true positive sobre el true positive más el false positive, es decir, a través del true positive y la suma de la columna como tal. Si la suma de la columna nos indica los casos predecidos como positivos, entonces esta razón nos va a dar entonces el total de casos o porcentaje de casos pronosticados como positivos que realmente son positivos en la realidad. Para ejemplificar el proceso vamos a utilizar un y verdadero de 0,1,0,1 y un y pronosticado de 0,1,0,0. En este último tenemos la diferencia. La matriz de confusión para esos dos vectores es la siguiente: 1, 1, 0, 2. Tenemos entonces 0 pronosticado como 0, un caso, dos casos. 1 pronosticado como 1, un caso. Y un 1 verdadero pronosticado como 0, un caso. El Precision Score será entonces 1 sobre la sumatoria de la columna 1 igual a 1. 1 dividido 1 igual a 1. Su cálculo se hace con la función Precision Score, la cual recibe los siguientes parámetros: el y verdadero, el y pronosticado, las etiquetas que se utilizarán, la etiqueta que se considera como caso positivo. Esta será utilizada únicamente cuando tengamos casos binarios. El tipo de promedio que se utilizará en el cálculo, el cual puede tomar los siguientes valores: ninguno, en este caso los scores para cada clase son retornados; binario, en el cual únicamente se reportan los resultados para la clase etiquetada como positiva; el micro, que calcula las métricas globalmente, contando el total de casos verdaderos positivos, falsos negativos y falsos positivos; el macro, en el cual se calculan las métricas para cada nivel y computa los valores medios sin colocar ningún tipo de peso. Hay que hacer la salvedad que esta métrica no tiene en cuenta los casos imbalanceados. El ponderado, que calcula la métrica para cada etiqueta, teniendo en cuenta el promedio ponderado del soporte, es decir, las veces que aparece cada clase dentro del vector y verdadero. Y samples, que calcula la métrica para cada instancia y sus correspondientes promedios. Este es únicamente significativo cuando tenemos clasificación multinivel y difiere de la accuracy como tal. Sample weights especifica los pesos asociados a las muestras y se utiliza para ponderar las medidas como tal. Finalmente tenemos el parámetro Zero Division, el cual indica cómo se procede ante una división por cero. Y finalmente el parámetro Zero Division, que indica cómo se debe comportar la función ante una división por cero. En este caso, el valor de WARM indica que si hay una división por cero, ese valor debe ser reemplazado por el cero, pero se genera una alerta indicando esta situación. El Recall Score o True Positive Rate, la tasa de verdaderos positivos, indica el porcentaje de positivos
que detecta el clasificador o el estimador en términos del total de casos positivos totales. Su cálculo se realiza como true positive sobre la cantidad total de positivos reales, la cual es TP más FN. Positivos verdaderos más falsos negativos. De esta forma indica cuál es el porcentaje de casos detectados como positivos, que en verdad son positivos, sobre el total de casos totales. Es decir, de la totalidad de casos existentes, cuántos fue capaz de hallar. En el caso de la pandemia, entonces, por ejemplo, esto indicaría la cantidad de casos reales de COVID que existen versus la cantidad de casos que efectivamente se detectan mediante la prueba. Eso entonces nos diría realmente cuántos hemos detectado y cuántos casos nos quedan en la calle que hemos detectado y que serían entonces focos de infección. Para ejemplificar su uso tenemos entonces un vector de Y verdaderos de 0, 1, 0, 1 y un vector de Y pronosticados de 0, 1, 0, 0. La función recall score recibe los mismos parámetros de la función anterior. En este caso, el Y verdadero, el Y pronosticado, los labels, la etiqueta que es verdadera, la forma de cálculo del promedio, los pesos de las muestras y el indicador de división, es decir, si divide por cero o no divide por cero y cómo se comporta. Como resultado, obtenemos 0.5, que es 1 sobre 2 casos que tenemos en la parte de arriba. La métrica contraria a la anterior es el True Negative Rate o porcentaje de casos pronosticados como negativos del total de casos realmente negativos. Se calcula como True Negative, TN, sobre True Negative más False Positive, falsos positivos, es decir, la cantidad de casos negativos totales que en la realidad tenemos en la población. La métrica F1 o score F balanceado o medida F puede ser interpretada como una media armónica entre la precisión, o sea, el precision score, y la sensibilidad o recall. Se calcula como 2 veces el precision score por el recall dividido sobre el precision score más el recall score. Si tenemos un Y verdadero que es 0,1,0,1 y Y pronosticado de 0,1,0,0, la matriz de confusión será la siguiente: 1, 1, 0 y 2. Como ya he indicado, entonces, la precisión será 1 sobre la suma de la columna, 1 más 0, o sea 1, y el recall será 1 sobre la suma de la fila, 1 más 1, tenemos igual entonces 0.5, y por tanto el F1 score será 2 por 1 por 0.5, precisión por recall, sobre 1 más 0.5, precisión más recall. Como resultado entonces, esto nos da 2/3. En la celda 3 tenemos entonces el ejemplo de su uso y tenemos que F1 score utiliza los mismos parámetros de las funciones anteriores. El resultado obtenido es 0.66, tal como indicamos en la parte anterior. El F beta es la media armónica ponderada entre la precisión y la sensibilidad y toma valores entre 0 y 1. En este caso, el 0 se considera un valor malo y el 1 o valores superiores, valores mejores. Para beta menor que 1 favorece la precisión, mientras que para beta mayor que 1 favorece la sensibilidad. Su cálculo se realiza como 1 más beta al cuadrado por el precisión por el recall dividido el beta al cuadrado por la precisión más el recall. Continuando con el mismo ejemplo anterior, obtenemos que el F beta es 1 más beta al cuadrado por 1 por 0.5 sobre beta al cuadrado por 1 más 0.5. Y la expresión resultante es la que tenemos arriba. La función recibe los mismos parámetros que las funciones anteriores. Para el ejemplo que venimos trabajando, cuando se usa un beta de 0.5,
el resultado es 0.83, mientras que para beta 1.2 el resultado es 0.63. El índice de similaridad de Jacquard es una métrica que computa el promedio de los coeficientes de similaridad entre pares de conjuntos de etiquetas. Esta métrica se calcula como la división entre la cardinalidad del conjunto obtenido, como la intersección entre etiquetas reales y etiquetas pronosticadas, y la cardinalidad del conjunto entre etiquetas observadas intersectadas con etiquetas pronosticadas. Esta métrica solamente puede ser aplicada a problemas binarios. A continuación, voy a presentar un ejemplo del caso binario. Para ello, vamos a suponer que el y verdadero es el vector 0, 1, 1 y el y pronosticado es 1, 1, 0. Para este ejemplo, entonces, vamos a construir la matriz de confusión. Tenemos entonces primero los valores verdaderos asociados al 1 y los falsos asociados al 0. Cuando y verdadero es 1, tenemos un valor cuando el pronosticado es 1 y un valor, un caso, cuando el valor pronosticado es 0. Cuando el y verdadero es 0, tenemos entonces un único valor para el cual se pronostica 1. Y tenemos 0 casos en los cuales el 0 es pronosticado como 0. Esa es entonces nuestra matriz de confusión a partir de la cual vamos a calcular el score de Jacquard. Este se calcula como el true positive sobre la suma del true positive más el FP más el FN, es decir, excluimos de la suma el true negative. En este caso tenemos entonces 1 sobre 1 más 1 más 1, el cual nos da 0.33 como resultado. La función recibe entonces los siguientes parámetros como tal: el yTrue, el yPred, las etiquetas, el label asociado a la etiqueta positiva, el tipo de cálculo que se va a realizar, que en este caso es el promedio, los pesos asociados a cada muestra y el indicador de división por 0. Notes entonces que esta función recibe los mismos parámetros de las métricas anteriores. En el siguiente ejemplo voy a presentar cómo realizar el cálculo para múltiples etiquetas donde el parámetro average es igual a samples. En este caso tenemos dos ejemplos, el cual tiene 3 etiquetas para el primer ejemplo y 3 etiquetas para el segundo. Esta primera línea entonces corresponde a las etiquetas verdaderas. En la línea 2 tenemos entonces las etiquetas pronosticadas para los dos ejemplos como tal. En este caso 1, 1, 1 y 1, 0, 0. En el caso de average igual a samples, el cálculo se realiza entonces de la siguiente forma. Para cada ejemplo construimos la correspondiente matriz de confusión y calculamos el valor del coeficiente de Jacquard. Para el primer ejemplo entonces corresponde a 2, 1, 0, 0 la matriz de confusión, la cual se obtenía de el y pronosticado y el y real para la primera muestra, y para el segundo a 1, 1, 0, 1, que corresponde al y pronosticado y y verdadero de la segunda muestra. Los coeficientes se calculan entonces como el 2 true positive sobre 1 más 2 más 0, este nos da 2 tercios, y 1 sobre 0 más 1 más 1 nos da 1 medio. Con los valores del coeficiente de Jacquard para cada muestra, pasamos entonces a calcular el promedio. Esto es el promedio de 2 tercios más 1 medio, vemos que tenemos acá, el cual hace la operación matemática, teniendo en cuenta que tenemos esta división por 2, nos da 4 sextos más 3 sextos sobre 2, o sea 7 doceavos, igual a 0.58333. Este valor entonces corresponde al que hemos calculado con la función implementada en scikit-learn. En la siguiente celda tengo el ejemplo donde se presenta el cálculo cuando average es igual a null. Al igual que en el caso anterior, tenemos 3 etiquetas ABC y tenemos 2 ejemplos.
El 0 y el 1 indican la presencia o ausencia de la etiqueta en la muestra. En este caso, entonces, tomamos los valores para la etiqueta A, en este caso 0, 1, 1, 1, valores reales, valores pronosticados para cada una de las etiquetas y calculamos la correspondiente matriz de confusión. Para la etiqueta A será entonces 1 sobre 1 más 1 más 0, los que tenemos acá, igual a un medio. Para la segunda será 1 sobre 0 más 1 más 1, el cual da un medio también, y la última será 1 sobre 0 más 1 más 0, el que tenemos acá, igual da 1 también. El valor obtenido para la llamada a la función será entonces 0.5, la etiqueta A, 0.5 la B y 1 la C. En la siguiente celda tenemos entonces el caso de múltiples etiquetas cuando el average es igual a macro. Tenemos entonces dos patrones, los que tenemos acá, con tres etiquetas como tal para cada uno de ellos. En la línea 3 definimos los verdaderos y en la línea 4 los pronosticados. Al igual que en los casos anteriores, armamos la matriz de pronósticos y valores reales para cada una de las etiquetas. Entonces 0, 1, esta primera que tenemos aquí, 1, 1, la que tenemos acá y tenemos el patrón A, luego la B que sería 1, 1 y 1, 0, aquí las tenemos entonces, y la última sería 1, 1 y 0, 0, que es la que tenemos acá. Y procedemos así con la cantidad de etiquetas que tengamos. Para cada etiqueta entonces calculamos la correspondiente matriz de confusión. Tenemos entonces para la etiqueta A, la etiqueta B y la etiqueta C. Hacemos el cálculo del score de Jacquard de forma similar. Aquí tenemos entonces a partir de esta matriz un resultado de un medio, de esta matriz un medio y de esta matriz 1. Cuando usamos macro entonces lo que hacemos es calcular el promedio de los tres valores, un medio y 1, el cual nos da 2/3, que es igual a 0.666. Realicemos entonces el cálculo utilizando average igual a micro. Tenemos los mismos ejemplos, las tres etiquetas, las matrices de patrones, la matriz de confusión. En el caso micro, lo que hacemos es calcular por aparte el numerador y el denominador para cada uno de los casos. En el cálculo como tal, sumamos los numeradores, 1 más 1 más 1, y los denominadores, 2 más 2 más 1. Y hacemos la correspondiente división entre la suma de numeradores y la suma de denominadores. En este caso, 3 sobre 5 igual a 0.6. Continuemos entonces con el análisis de pruebas multiclase cuando average es igual a none. En este caso tenemos tres etiquetas posibles, 0, 1 y 2. Y cuatro ejemplos para los cuales el Y verdadero es 0, 2, 1, 2 y 0, 1, 2, 2. En este caso entonces tenemos una matriz de confusión multiclase, 0, 1 y 2 las clases, 0, 1 y 2 y los correspondientes valores. Ya que la métrica de Jacquard es binaria, debemos construir entonces matrices de confusión para el caso binario, es decir, pertenece a 0 o no pertenece a 0, en este caso 1, 0, 0 y 3 que tenemos en la parte inferior. Para el siguiente caso tenemos que pertenece a la clase 1 o no pertenece a la clase 1. Entonces, tenemos casos en que se pronostica correctamente la clase 1, 0. Casos en los cuales se pronostica correctamente el que no pertenece. Entonces tenemos esos elementos de la diagonal, la cual nos da 2. Seguidamente, el verdadero es la clase 1, pero se pronostica otra clase. Entonces tenemos acá este 1 y este 0. Tenemos entonces un caso, 0 más 1, 1. Y este caso que es
Se pronostica que pertenece a la clase 1, pero realmente no pertenece a la clase 1 y tenemos 1 más 0, un caso como tal. Seguimos con la clase 2, entonces, ¿pertenece a la clase 2 o no pertenece a la clase 2? Tenemos un caso correctamente pronosticado. Para otras clases tenemos 1 más 0, un caso, y tenemos 1 y 1 que corresponden entonces a los otros dos elementos de la matriz de confusión. Noten que este cálculo entonces también puede realizarse a partir del y pronosticado y el y verdadero. Entonces aquí tenemos clase 0, tenemos un solo caso en el cual se dice que es 0 y efectivamente pertenece a la clase 0. Y 3 casos en los cuales no pertenece a la clase 0 y se pronostica que no pertenece a la clase 0. Tenemos nuestros elementos de acá, este 3. Para la clase 1 tenemos 0 elementos en que pertenece de forma verdadera a la clase 1 y se pronostica el 1. 2 elementos en que la clase no es 1 y se pronostica que no es 1. Y un elemento para el cual el verdadero es 2 y se pronostica la clase 1. Y así continuamos sucesivamente. Ahora, en problemas multiclase con average igual a none, la función nos devuelve el resultado del índice de Jacquard para cada muestra. En este caso 1, 0 y 1/3, 1, 0 y 1/3 como tal. En la siguiente celda tenemos entonces el problema multiclase cuando average es igual a macro. En este caso, la matriz de confusión total es la misma y las matrices de confusión para pertenece a 0, no pertenece a 0, pertenece a 1, no pertenece a 1, pertenece a 2, no pertenece a 2, son iguales. A partir de estas matrices de confusión, hacemos el cálculo del score de Jacquard y nos da como resultado 1, 0 y 1/3. Ya que average es igual a macro, entonces procedemos a hacer el promedio, o sea, 1 más 0 más 1/3 dividido 3, eso nos da 4/9, o sea, 0.44. Para average igual a micro, procedemos de forma igual, pero sumamos independientemente numeradores y denominadores del cálculo de Jacquard. Eso nos da 1 más 0 más 1 en el numerador y 1 más 2 más 3 en el denominador. Esto es igual a 2 estos, o sea, 0.33. La función Hinlosh permite calcular la distancia promedio entre el modelo y los datos usando la función de pérdida de Hinch o función de bisagra. Su cálculo en el caso binario se hace de la siguiente forma. La pérdida es igual al promedio, noten acá 1 sobre la cantidad de muestras y la sumatoria del máximo entre 0 y 1 menos W sub I, Y sub I, donde Y sub I es la clase verdadera en el problema de clasificación que es binario y que está codificada como -1 y +1. Y W sub I es la predicción de la decisión como tal. Nótese entonces que acá la definición de problema binario es diferente a la que hemos presentado en otros casos. Esto es, en decisiones binarias como la logística se supone que las clases son 0, 1, mientras que en este caso es -1 más 1. Esta misma forma de codificación también se presenta en el perceptrón como tal o red neuronal de una sola neurona. Para ejemplificar su cálculo voy a resolver el siguiente problema. Supongamos que tenemos un problema de clasificación binaria donde el dataset de entrenamiento es para X los vectores 0 y 1. Noten que este es un ejemplo completo y este es el otro. Y el Y es -1 y +1. Para el dataset de prueba tenemos -2, 3 y 0.5 como X y el Y verdadero de -1, +1 y +1. Creamos entonces la matriz de las X, el vector de las y estimamos una máquina de vectores de soporte lineal con estado inicial igual a 0. Luego hacemos el entrenamiento y tenemos entonces el modelo entrenado. Seguidamente entonces para los puntos del dataset de testing hacemos el cómputo de la función de decisión, es decir, los valores para los cuales se da la frontera como tal, en -2, 3 y 0.5.
Los resultados son entonces menos 218, 236 y 0.09. Para hacer el cómputo de la función de Hinge en el dataset de testing, procedemos entonces a evaluar cada uno de los ejemplos. Recordemos que en este caso la función es 1 menos WI por YI y el máximo entre este valor y 0. Entonces tenemos el máximo entre 0 y 1 menos 218 por el valor de Y verdadero que es menos 1, el máximo entre 0 y 1 menos más 236 por más 1 que es el Y verdadero, y entre 0 y 1 menos más 0.09 por más 1 que es el Y verdadero. Cada uno de los tres puntos del dataset de testing obtenemos entonces el máximo entre menos 1.18 y 0 que es 0, el máximo entre menos 1.36 y 0 que es 0, y el máximo entre 0.90 y 0 que es 0.90. Calculamos el promedio como 0 más 0 más 0.90 dividido 3 y esto nos da 0.30. Ese es el valor entonces que obtenemos para la función de Hinge como tal. Cuando tenemos problemas con múltiples clases, calculamos la función como el promedio del máximo entre 0 y 1 menos el W con gorrito menos el W sub i, donde W sub i es la predicción para la etiqueta verdadera YI en la iésima muestra y W gorrito es el valor máximo de los Ws para los pronósticos de las etiquetas que no son la etiqueta verdadera. Para clarificar este punto, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un vector de 4 ejemplos, la matriz de las X, y el vector de Y para entrenamiento. En este caso tenemos 4 clases, 0, 1, 2 y 3. Entrenamos el modelo, en este caso una máquina de vectores de soporte, líneas 4 y 5, y procedemos a calcular la función de decisión para la muestra que es menos 1, 2 y 3. Esos son los puntos de X y el Y verdadero será 0, 2 y 3. Esta matriz entonces corresponde a la función de decisión. Como tenemos 3 ejemplos, tenemos 3 filas y 4 etiquetas, 4 columnas. Esta matriz corresponde entonces a los W sub i que estamos utilizando en el cálculo de la función. El cálculo lo realizamos individualmente para cada uno de los ejemplos de la siguiente manera. Los W gorritos serán entonces el valor máximo entre los valores de la decisión que no corresponden a la etiqueta verdadera. Como en el primer caso, la etiqueta verdadera es 0, tendremos entonces que serán 0.03, este primero, menos 0.68, este que tenemos acá, y menos 1.40. La fórmula dice entonces que es el máximo entre 0 y 1 menos el valor de la decisión, en este caso 1.27, más el máximo entre los restantes. Y aquí tenemos entonces el cálculo para el primer ejemplo. Para el segundo procedemos de forma igual. Tenemos entonces que el verdadero es 2, o sea, menos 0.3760. Tenemos aquí entonces menos 0.3760. Y los restantes, menos 1.45, menos 0.58, menos 0.17, son los que tenemos acá en el cálculo de este máximo interior. Para el tercer patrón, la etiqueta verdadera es 3, o sea, el último. Entonces tendremos 1 menos más 0.23 y los restantes en la función del máximo, o sea, menos 236, que es este de acá, menos 0.78 y menos 0.27. Como resultado tendremos entonces que esto es el máximo entre 0, 1 menos 1.27, el que tenemos acá en esta parte, más 0.03, que es el máximo de estos tres valores. Procedemos de forma idéntica con los dos ejemplos restantes y nota que el cálculo será 0,
1,20 y 0,48. Promediamos esos tres resultados y nos da entonces que el valor de la función de pérdida será 0,56, que es el cálculo que tenemos acá a la salida de la celda. La función de entropía cruzada, también conocida como pérdida de la función de regresión logística o log-loss, es comúnmente utilizada en redes neuronales y en la regresión logística desarrollada en la parte de estadística. En este caso, la función de entropía cruzada se define como menos el logaritmo de la probabilidad de y dado que conocemos p. Esto es igual a menos el logaritmo de p, la probabilidad cuando y es igual a 1, menos 1 menos y por el logaritmo de 1 menos p. Estos logaritmos son en base e. Para su cálculo hay que tener en cuenta la siguiente situación. Cuando el y real sea igual a 0, este término se anula y únicamente queda el sumando del lado derecho, o sea, menos 1 menos y, en este caso como es 0 nos queda menos logaritmo de 1 menos p. Cuando y sea igual a 1, el término de la derecha se anula y únicamente queda el de la izquierda. En este caso nos queda menos logaritmo de p. De esta forma entonces, un término es válido cuando y es igual a 0 y el otro término es válido cuando y es igual a 1. Para analizar el comportamiento de esta función, vamos a hacer la siguiente gráfica. Primero, tomamos x como 100 puntos igualmente espaciados entre 1 por 10 a la menos 4 y 0,9999. Dividimos la gráfica en dos partes, parte izquierda y parte derecha. En la parte izquierda vamos a graficar el x contra menos el logaritmo natural de x. Y esta corresponde a y igual a 1. Noten entonces que esta parte corresponde a esta componente de la ecuación. En la gráfica de la derecha vamos a graficar a x contra menos el logaritmo natural de 1 menos x. En este caso x es la probabilidad y ella corresponde entonces a el término del lado derecho que es menos logaritmo de 1 menos p. De esta forma, cuando el y real es igual a 1, pero el modelo da una probabilidad muy alta, favoreciendo el y igual a 0, o sea, queremos decir que la probabilidad de que y igual a 1 sea menor de 0,5, esa es básicamente nuestra escala de decisión, los valores son muy altos. Esto obliga a que el modelo, cuando y sea igual a 1, genere valores de probabilidad muy cercanos al 1, que es básicamente la frontera de decisión. En el caso contrario, cuando tenemos que y es igual a 0, el eje x representa la probabilidad. En este caso entonces, noten que probabilidades muy bajas que favorezcan el y igual a 1 tienen costos muy bajos, pero cuando se pronostica con una probabilidad muy alta que y es igual a 1, que es el caso erróneo, nos genera entonces una función de costo muy alta. Es decir, estas curvas indican lo siguiente. Cuando y es igual a 1, se busca una probabilidad cercana al 100%. Cuando y es igual a 0, se busca que para esos valores la probabilidad que entregue el modelo sea igual a 0. Para ejemplificar el proceso, tuvimos entonces un y verdadero de 0,011, o sea, 4 casos, y las probabilidades calculadas para estas dos clases, 0 y 1. El primer valor corresponde a la probabilidad de que sea 0 y el complementario, dado que tenemos únicamente dos clases, corresponde a que y es igual a 1, de tal forma que 0,9 más 0,1 siempre tiene que dar 1. Lo mismo en los demás casos. Entonces, esas serán las probabilidades para el primer caso, las probabilidades para el segundo y así sucesivamente. De esta forma, el cálculo se hace de la siguiente manera. Tenemos el y verdadero, 0, 0, 1, 1, los cuatro casos que tenemos arriba, 1 menos el y verdadero, 1 menos 0, 1 menos 0, 1 menos 1 y 1 menos 1. En la primera columna tenemos el logaritmo de la probabilidad, o sea, probabilidad de que y sea igual a 1, o sea, el segundo elemento que tenemos en las probabilidades, punto 1, punto 2, punto 7, punto 99. Y en la columna que tenemos acá,
va a ser 1 menos esa probabilidad, o sea, el primer elemento que tenemos para cada ejemplo del YPRED, punto 9, punto 8, punto 3 y punto 0,1. En los dos primeros ejemplos, el primer término se anula, ya que el verdadero es igual a 0, y para el segundo caso, los segundos sumandos se eliminan ya que el verdadero es 1, o sea, 1 menos 1, 0, y cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. De esta forma, la función de entropía cruzada nos va a dar menos logaritmo de punto 9 para el primer caso, menos logaritmo de punto 8 para el segundo. Esos dos corresponden a estos primeros términos que tenemos acá, menos logaritmo de punto 7 y menos logaritmo de punto 99, que son los dos casos cuando y vale 1. De esta forma, entonces, el promedio de la suma de estos elementos va a ser igual a 0.1738. La función log de scikit-learn realiza el cálculo entonces de la entropía cruzada. Ella recibe los siguientes parámetros: el y verdadero, el vector de probabilidades para las dos clases binarias, un valor epsilon que se utiliza para hacer el cálculo del log, dado que el log es indefinido cuando p es igual a 0, p es igual a 1, entonces va a utilizar esta expresión que tenemos acá, máximo de epsilon, mínimo de 1 menos epsilon y p para hacer los cálculos correspondientes. Es decir, nunca toma valores de 0 ni toma valores de 1. Esta constante, que es para efectos numéricos, es de 1 por 10 a la menos 15. El parámetro normalize, que cuando es verdadero retorna la media sobre todas las muestras, y en caso contrario retorna la suma. El vector de pesos, que afecta el cálculo de la función para todas las muestras, y un vector de etiquetas. En este caso, el resultado es 0.1738, que es el valor que calculamos aquí en el ejemplo hecho a mano. En la siguiente celda tenemos entonces el cálculo utilizando la función cuando tenemos etiquetas especificadas por el usuario. En este caso, correos válidos e inválidos, que serían ham y spam. Nótese que acá entonces pasamos las etiquetas y obtenemos el mismo resultado o de la celda anterior. Y obtenemos el mismo resultado de la celda anterior. Para el caso de múltiples clases o etiquetas, el problema se transforma de forma binaria, es decir, tendremos un valor binario para indicar si pertenece o no pertenece a la primera clase, otra columna de resultados indicando si pertenece o no pertenece a la segunda clase, y así sucesivamente. De esta forma, entonces, noten que la función es similar a los que hemos ya calculado, pero tiene la sumatoria sobre los ejemplos y sobre las etiquetas. De esta forma, entonces, se calcula un promedio y esto es lo que devuelve la función como tal. El coeficiente de correlación de Matthews es una medida de la claridad de la clasificación binaria que tiene en cuenta tanto falsos positivos como falsos negativos y puede ser utilizada cuando tenemos clases desbalanceadas. Su valor varía entre -1 y 1 y tiene la siguiente interpretación. +1 indica predicción perfecta, 0 indica una predicción aleatoria promedio y -1 indica la predicción inversa. Se calcula a partir de las componentes de la matriz de confusión como TP por Tn, menos FP por Fn, falsos positivos, falsos negativos, dividido la raíz cuadrada de la suma de cada fila y la suma de cada columna, es decir, TP más FP por Fn más Tn por TP más Fn más FP por Tn. Para ejemplificar su uso, supongamos entonces que tenemos un y verdadero de +1, +1, +1 y -1, y un y pronosticado de +1, -1, +1 y +1. Hacemos el cálculo de la correspondiente matriz de confusión y procedemos al cálculo del MCC. El numerador será 2 por 0 menos 1 por 1 y el denominador será la raíz cuadrada de 2 más 1, 1 más 0, 2 más 1, 1 más 0, o sea, -1
por la raíz cuadrada de 3 por 1 por 3 por 1, o sea, la raíz cuadrada de 9. El resultado entonces es menos 1/3. La función entonces recibe los siguientes parámetros: el y verdadero, el y pronosticado y el peso de cada una de las muestras. La llamada, como la estamos realizando acá, nos da menos 0.33, que es el resultado que hicimos en el cálculo manual. La curva ROC o Receiver Operating Characteristics es bastante utilizada en clasificadores binarios en general. Su interpretación es la siguiente. En el eje X tenemos la tasa de falsos positivos, un valor entre 0 y 1. En el eje Y tenemos la tasa de verdaderos positivos, otro valor entre 0 y 1. Y las curvas obtenidas para diferentes clasificadores. El punto rojo de la figura, que está ubicado en una tasa de falsos positivos de 0 y una tasa de verdaderos positivos de 1, es un clasificador perfecto. Un clasificador aleatorio corresponde a la línea roja. De esta forma, los modelos que se acerquen más hacia el punto rojo son mejores y los que se alejen más son peores. De esta forma, entonces, esta curva puede ser utilizada para comparar modelos y se prefieren los que están hacia la parte más cercana a esta esquina que corresponde al punto rojo. De esta forma, entonces, la gráfica permite comparar el desempeño de un clasificador binario cuando se varía la frontera de decisión. Esto es, para un clasificador cuya salida es entre 0 y 1, valores superiores o iguales a 0.5 indican que la muestra pertenece al caso positivo, y si es menos de 0.5 se considera que pertenece al caso negativo. Variar la frontera de decisión implica modificar el valor de 0.5, por ejemplo 0.6. En este caso, valores mayores o iguales a 0.6 serán considerados como positivos y valores inferiores a 0.6 como negativos. La curva ROC se construye entonces al variar la frontera de decisión y graficar la tasa de verdaderos positivos, también llamada sensibilidad o recall en el eje Y, versus la tasa de falsos positivos o FPR en el eje X. Teniendo entonces la matriz de confusión, el TPR se calcula como TP sobre TP más FP, o sea, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos positivos. Y el FPR sería FP sobre FP más TN, o sea, FP sobre FP más TN, que es este que tenemos acá, o sea, los falsos positivos sobre la cantidad de negativos reales que tenemos en la muestra de datos. El FPR o la tasa de falsos positivos representa la tasa de falsa alarma, esto es, la cantidad de falsos positivos sobre la totalidad de negativos. La TPR o tasa de verdaderos positivos representa la tasa de casos declarados como positivos que verdaderamente son positivos en la realidad. Para la gráfica presentada, usualmente se computa el área bajo la curva y, a mayor área, mejor clasificador. A continuación, y para efectos explicativos, vamos a realizar el dibujo de esta curva para el caso del dataset de flores del iris. Recordemos que este dataset tiene 4 variables independientes y 3 clases: iris setosa, iris virgínica e iris versicolor. Estas clases aparecen en el vector Y identificadas con los valores de 0, 1 y 2. Iniciamos con la carga de librerías y con la carga del dataset, donde tenemos X mayúscula con la data y Y minúscula con las clases. Ya que esta gráfica se utiliza para casos binarios, es necesario resolver el problema un problema binario. Para ello utilizamos la función labelBinarize, la cual va a tomar Y, que tiene clases 0, 1 y 2, y la va a convertir en una matriz que tiene 150 filas, los 150 casos, por 3 columnas que tienen únicamente valores de 0 o de 1. El 1 indica si el ejemplo pertenece a la primera clase en este caso, y 0 si no pertenece. Entonces tendremos acá la primera clase,
la segunda clase y la tercera clase. En la celda 4 vamos a generar nuevas variables aleatorias con el fin de tener características que no sean relevantes. En la línea 4 iniciamos el generador aleatorio con una semilla que está en 0. En la línea 5 obtenemos la cantidad de muestras y la cantidad de características, que para la data original son 154. Y en la línea 6 creamos entonces un nuevo X que tiene las 4 características originales más las características aleatorias. Seguidamente separamos la data en conjuntos de entrenamiento y de testing y dejamos el conjunto de testing con el 50% de los datos. Aquí vemos entonces un ejemplo de los primeros 10Y, o sea, el Y de las primeras 10 muestras que utilizaremos para entrenar el modelo. En la siguiente celda construimos propiamente el clasificador. En este tipo de estrategia, que es para varias clases, se utiliza la siguiente hipótesis. En este tipo de clasificador, para un problema multiclase, se construyen clasificadores individuales, uno por cada clase disponible. En este caso, entonces, cada clasificador dirá si el ejemplo pertenece a esa clase o pertenece al resto. Y cuando se hace clasificación en general, se hace por mayoría. Es decir, si tenemos 3 clases y 2 clasificadores votan por la clase E y otros por la D, se asigna el ejemplo a la clase E. Ahora, cada clasificador dentro de este uno contra el resto es especificado como una máquina de vectores de soporte de kernel lineal. Y le indicamos que nos deba probabilidad, que compute probabilidades. Ahora vamos a calcular el score, el Y-score, el cual es obtenido al entrenar el clasificador y llamar la función decision function con el X de test. Ahora procedemos al cálculo propiamente de la curva RO. En este caso tenemos entonces 3 variables, FPR, TPR y el valor de la curva como tal, el ROC-AUC, especificadas como diccionarios. Esos son 3 contenedores que van a permitir almacenar los resultados para cada una de las clases que tenemos. Nuestro ciclo for itera sobre las clases 0, 1 y 2. Para cada clase se llama la función ROC_curve. Esta recibe el Y verdadero y el correspondiente score. Noten que el Y-score que tenemos acá es una matriz que tiene 150 filas, los 150 ejemplos, y etiquetas binarias para 3 columnas. Entonces, si la primera columna tiene un valor que indica 1, es que ese ejemplo pertenece a la clase, y 0 si no pertenece. Entonces, le pasamos la etiqueta binaria que indica si pertenece o no pertenece a la clase I, es el Y-true, y los scores correspondientes también calculados para las 3 clases. Entonces, este Y-score que tenemos acá será el score indicando si se pertenece o no se pertenece el ejemplo a esa primera clase. E iteramos recorriendo todas las clases. Una vez que tenemos el FPR y el TPR, llamamos la función AUC que calcula el área bajo la curva para esa clase como tal. Recibe el X y el Y como tal. AUC es una métrica que está disponible dentro de scikit-learn para calcular área bajo la curva utilizando la regla trapezoidal. FPR entonces es un diccionario que tiene una raíz de valores para cada clase, la 0, la 1 y la 2. TPR, True Positive Rate, es otro diccionario que tiene un array para cada una de las clases 0, 1 y 2. El área bajo la curva será entonces 0.91 para la clase 0, 0.60 para la clase 1 y 0.78 para la clase 2. Seguidamente continuamos con la gráfica de la curva ROC. Para ello creamos una figura de 6×6 y llamamos la función plot de matplotlib. En esta llamada pasamos los datos de la clase 2. En el eje X va la variable FPR, que es False Positive Rate, y en el Y iría el TPR, otro Positive Rate. Esta curva va en color naranja. En la línea 10 agregamos
la curva que va de coordenadas 0, 0 a 1, 1, la cual representa el pronóstico con un clasificador aleatorio. El resto del código ya es decorativo para la figura. En el eje X tenemos entonces la tasa de falsos positivos, en el eje Y la tasa de verdaderos positivos y la línea naranja entonces corresponde a nuestro clasificador para la clase número 2. La línea punteada representa entonces el clasificador aleatorio cuyo desempeño simplemente es random. Para este cálculo, el área bajo la curva será entonces 0.79, que es la métrica que se utiliza para comparar los clasificadores. De la figura es fácilmente deducible que si tenemos un clasificador mejor que apunta más hacia la esquina 1, 1, la curva irá por esta parte y por tanto tendrá más área, y de ahí que el criterio de clasificación indique que a mayor área bajo la curva, mejor clasificador. La función de pérdida 0,1 calcula la suma o el promedio de los elementos mal clasificados en toda la muestra de datos. Se calcula como la multiplicación de 1 sobre la cantidad de muestras por la sumatoria de la función unaria, la cual vale 1 para las muestras mal clasificadas. De esta forma, entonces, la función de pérdida 0,1 es igual a 1 menos la precisión. En el siguiente ejemplo tenemos un Y verdadero que vale 2, 2, 3, 4 y un Y pronosticado que vale 1, 2, 3 y 4. De ambos vectores vemos entonces que tenemos un ejemplo mal clasificado y 3 ejemplos correctamente clasificados. En este caso, la función 0,1 reportará 0.25, un cuarto, en el caso de que utilicemos el promedio sobre las muestras, o un caso en el caso que utilicemos el número de casos. La función recibe los siguientes parámetros: los ejemplos verdaderos, los pronósticos, un parámetro normalize falso y verdadero que indica si se retorna el promedio o la cantidad de casos mal clasificados, y un vector de pérdidas. Nótese entonces que cuando usamos normalize igual a false, nos retorna la cantidad de casos mal clasificados.